60 jóvenes, entonces, pues creo que es un tema de interés, ¿verdad? El hermano nos va a hablar un poquito del noviazgo, del proceso del noviazgo. Veo aquí muchas parejitas, entonces, pues esperemos que esta clase y esta lección sea de bendición, ¿verdad? Hermano Roberto, nuevamente muchas gracias. Ángel, muchas gracias y a todos por estar conectados igualmente. Les agradecemos y pues bueno, sigamos pidiéndole a Dios que nos dé concentración y nos bendiga en esto. Hermano Roberto, tienes tu lugar. Gracias. Dios les bendiga, chicos, que la paz de Dios siga siendo sobre la vida de cada uno de ustedes. Estoy compartiendo pantalla, si me pueden hacer una señal confirmando que se está viendo la pantalla, lo que estoy compartiendo. De acuerdo, entonces veo que todos esos corazones indican que sí. Bien, pues la clase de esta noche, de esta ocasión que quiero compartir con ustedes es sobre el noviazgo y pues todo su proceso, o al menos una parte de lo que nos va, porque bien sabemos que las experiencias pueden ser muy diferentes para cada persona. A mí me tocó una bien complicada y fue tener una relación a distancia durante varios años. Yo vivo en una isla en República Dominicana que está aproximadamente a 3.000 y algo de kilómetros de la Ciudad de México, específicamente del Estado de México, que es donde vive Elena. Entonces, como vivo en una isla, la única forma de escaparme de acá es por avión, porque si lo hago por barco, me tardo muchísimo tiempo en llegar a México. Entonces, la forma más rápida es por avión, pero aún así el vuelo más cercano hacia donde Elena puede tomarme hasta 5 horas. Bueno, en México, donde vi Elena, cara, estaba bien dominicana. Gloria a Dios, gloria a Cristo, amén. Ya no está en México, está en RD. Bueno, ahora mismo no se encuentra en RD porque estaba ilegal, quebrantando las leyes, entonces tuvo que regresarse a México para hacer el trámite migratorio. Pero esperamos que pueda regresar pronto, ya Dios mediante, sin muchos inconvenientes, para que ya deje de estar ilegal y pueda tener la bendición de que yo le dé la ciudadanía dominicana, porque es una bendición para ella ser dominicana próximamente. Entonces, bueno, como decía, son cosas que pueden ser muy diferentes para cada persona, pero creo que hay puntos que son muy globales para cada relación, para cada noviazgo. Entonces, trataré de hacerlo lo más amplio posible. Trataré de tal vez no recaer en muchas redundancias y no cansarlos, tratar de ser lo más eficiente con el tiempo para no cansarlos y que el mensaje pueda ser comunicado lo más claro posible. Y cuando pensaba en este tema de cómo hablarlo, cómo predicarlo, estaban llegando muchas ideas a la mente, pero las primeras ideas que me llegaron, solo pensé, siento que va a ser algo muy repetitivo de lo que hemos escuchado durante muchísimos años en las iglesias. Entonces dije, no, prefiero salirme un poco más del molde y hacer algo un poquito, tal vez, no sé, diferente o algo con lo que los jóvenes se puedan identificar, o más bien, como yo hubiese deseado también que se hablaran de esos temas cuando yo estaba más joven en la iglesia, porque eran cosas que se solían tratar muy por encima o muy escondida, por así decirlo, o simplemente sin la claridad que es necesaria para nosotros los jóvenes. Entonces, sin mucho preámbulo, yo comienzo siempre diciéndole a los jóvenes cuando van a iniciar una relación o tienen planes de iniciar una relación, de iniciar un noviazgo, que el noviazgo no es un juego. El noviazgo no es un juego. El noviazgo no debe verse solo como una etapa bonita, una etapa que es romántica, una etapa que es muy emocional, es una etapa en la cual yo me busco a la chica más guapa o al muchacho más guapo y nos tomamos una foto y la subo a mi red y digo, miren el hombre, la mujer tan bella que tengo, tú que me rechazaste en la secundaria cuando estaba gordito, cuando estaba gordita, sufre, malvado, que te dé envidia. Porque así pasa muchas veces. Se buscan una pareja ni siquiera porque hay amor, simplemente para llenar tal vez un vacío o presumir sin siquiera amar. Pero la realidad es que el noviazgo no debe ser un juego. Es una etapa en la cual considero yo, por lo que he podido ver a través de la Biblia, el noviazgo debe ser una etapa en la que dos personas comienzan a conocerse para construir un propósito de buscar un matrimonio que honre a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Y
veo mucho en la actualidad que las personas suelen entrar al noviazgo pensando en, bueno, yo siento esto, yo deseo aquello, es que eso me hace feliz, es que eso es lo que me emociona, es que esto es lo que yo creo que me conviene, esto es lo que me va a satisfacer, pero rara vez se hace pensando en qué es lo que Dios busca o en qué puede agradar a Dios. Y ni siquiera pensamos en nuestra responsabilidad espiritual de cuidar a la otra persona. Rara vez pensamos en que el noviazgo también es una responsabilidad porque yo tengo que velar por la espiritualidad de mi pareja. Entonces, el noviazgo no debe ser una etapa para jugar con las emociones, ni siquiera jugar con nuestros cuerpos. Es una etapa en la que creo que debemos aprender a amar con responsabilidad y aprender incluso a comunicarnos, porque una de las mayores cosas que sucede en muchas relaciones es que no se saben comunicar. Y como no se saben comunicar, tienen problemas y constantemente vemos relaciones que inician y ni siquiera duran un mes, se terminan. Como dice Amós capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Imagínense ustedes que tienen una relación allá en México y ustedes empiezan tal vez a tener desacuerdos porque uno dice, yo quiero vivir en esta colonia, pero otro dice, no, yo quiero vivir al final de la colonia, no a la entrada, yo quiero vivir a la salida. Por decir un ejemplo, imagínense yo qué complicado. ¿Vamos a vivir dónde? ¿En Dominicana o en México? ¿Qué problema? Entonces, imagínense lo complicado que fue que Ellen y yo nos pusiéramos de acuerdo sobre ese punto en específico, de los tantos que van a haber cuando se tiene una relación a distancia. Entonces, de manera breve, podría decir que mi relación con Elena, gracias a Dios, desde un inicio, no fue un noviazgo iniciado por la emoción. ¿Por qué? Porque la noche que yo le pedí a Elena que fuera mi novia, antes de yo pedirle que fuera mi novia, yo le puse los puntos claros, como decimos aquí en Dominicana. Yo le dije, ¿qué lo que con qué lo que? Yo le dije, esto es para casar. Esto es para casar, no, prepárate. This is the remix. Viene boda en 4 años. Se lo dije así, esto es para casarnos y yo quiero que nos casemos en 4 años. ¿Por qué? Porque yo tenía siempre he tratado de tener una vida muy planificada, organizada más bien. ¿Y por qué le dije 4 años? Dije, en 2 años voy a terminar mi carrera como ingeniero en sistemas. Entonces tengo 2 años más para así ya poder empezar a ahorrar y que podamos ya hacer los planes para nuestra boda y todo eso. Entonces, nosotros nos hicimos novios un 28 de diciembre del 2021, o sea, finales del 2021. Nos casamos ahora en el 2026. Nos íbamos a casar en el 2025, en diciembre, o sea, los 4 años que le dije. Pero por temas económicos tuvimos que retrasar la boda hasta abril. Pero desde un inicio teníamos una idea de el norte que queríamos llevar, por dónde queríamos ir. Y gracias a Dios, aunque hubieron algunos contratiempos y cosas que sucedieron, pero en la mayoría no se desvió del plan o del propósito que teníamos desde un inicio. Entonces, ciertamente nuestro noviazgo fue un noviazgo de un proceso muy largo, de aprender a esperarnos, porque nos hicimos novios en el 2021, en diciembre, pero tardamos un año para volver a vernos otra vez, en diciembre de 2022, cuando ella vino a República Dominicana. Pero de ahí volvimos a tardar meses para volver a vernos y constantemente no era que Elena y yo nos veíamos y la próxima semana te veo, el próximo mes. No, pasaban 4 meses, 6 meses. Nosotros nos comprometimos en diciembre del 2024 y cuando yo fui a México en el 2025, al campamento que se hizo en Monterrey, muchos se sorprendieron cuando se hizo el campamento otra vez este año y nosotros le decíamos, teníamos un año que no nos veíamos. La gente, ¿qué? O sea, ustedes se comprometieron y todo y tenían un año sin verse. Y nosotros sí, duramos un año sin vernos porque llegamos al acuerdo de no vernos durante un año para así ahorrar la mayor cantidad posible para nuestra boda. Porque, señores, en vuelo se gasta dinero. Cada viaje que se hace es un gasto muy fuerte. Pero si no hubiéramos aplicado el principio de Amos 3.3,
de si andarán dos juntos, si no se pusieran de acuerdo, esta relación se hubiera terminado hace mucho tiempo, ni siquiera hubiera llegado a un compromiso. Pero tuvimos que aprender, como decíamos, a ponernos de acuerdo. Y un principio que yo procuraba también seguir bastante era lo que dice el libro de Lucas, de que quién de ustedes piensa construir una torre y no se sienta primero a planificar, a calcular si tiene los materiales necesarios para terminar. Y no digo que para una relación tú tienes que ser rico, tienes que tenerlo todo, porque no, yo era un arrancado, como decimos en Dominicana, alguien sin un solo peso. Y sigo sin un solo peso, pero casado, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces hay personas que inician una relación, pero no tienen un norte. Y tienen 2 años, 3 años, 4 años siendo novios. Y cuando tú le preguntas, ¿y cuándo se van a casar? Bueno, no sé, que tú sabes que uno nunca termina de conocer a la persona, estamos viendo, vamos a ver cómo fluyen las cosas, tiempo al tiempo, dependiendo cómo se identifiquen los chakras, la energía, la sinergia, un montón de teorías rarísimas. Pero lo que quiero decir es que ciertamente tuvimos que tener la convicción nosotros de hacer las cosas de forma correcta. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque pasar de un simple noviazgo a distancia en el que teníamos simples videollamadas, ver películas de vez en cuando, visitarnos en algunas ocasiones, a pasar a esa etapa en la cual empezamos ya a organizar nuestra casa, a llevar los trastes, a llevar ya las cosas para empezar a mudarnos, para ya finalmente ahí yo encarcelarme de por vida con ella, con este anillo, y tener la boda de nuestros sueños. Ciertamente no fueron 4 años, casi 5, fáciles. Fueron 4 años de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, comunicación y diferencias. Y esto lo menciono por lo siguiente, y es que si en el noviazgo nosotros no aprendemos a cuidar el alma de la otra persona, quizás nosotros ni siquiera estamos amando. Quizás lo que estamos haciendo únicamente es usando a la otra persona, aprovechándonos de ella. Y esto lo digo porque algo que muchas veces no se nos dice sobre el pecado es que el pecado en el noviazgo es egoísmo. ¿Por qué? Porque el pecado en el noviazgo no solamente me afecta a mí, ese pecado involucra a otra persona. Cuando en las iglesias se habla del pecado en el noviazgo, solamente se habla de la pureza, que de la fornicación, que de caer, pero donde muchas veces no se hace énfasis es que el pecado en el noviazgo daña al otro. Es un acto egoísta. ¿Por qué? Porque no solamente me estoy haciendo daño a mí mismo, tú estás involucrando a otra persona en tu desobediencia, estás poniendo tu deseo por encima de su santidad, tú estás utilizando el nombre del amor de manera falsa para arrastrar a alguien al pecado contigo. Entonces tú no puedes decir que amas a alguien y empujarlo a hacer algo que lo aleja de Dios. El amor no busca lo suyo propio, dice la palabra. Dice Romanos 14:13. Por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Y si eso es con nuestro hermano en Cristo, ¿qué sería con nuestra pareja? Creo yo que debería ser incluso mucho más radical. ¿Por qué? Porque no es amor cuando tú presionas a tu pareja, cuando tú la manipulas, cuando tú alimentas conversaciones y situaciones que tú sabes muy bien hacia dónde van y cuando conviertes a la otra persona en cómplice de tu carne. Entonces sucede que muchas veces recibimos el consejo, recibimos la reprensión, pero no queremos escucharla. Lo que estamos diciendo, sí, ya, cállate. Sí, hermano, Dios le bendiga, cuídese. Entonces, retoño de mi vida, corazón hermoso. A veces me paso un poco, diría yo, pero si tú te quieres perder, si tú te quieres ir al infierno, adelante, vete al infierno, disfruta, vete de fiesta con Satanás en la caldera número 9 para que puedas aprender cómo se hierve todos los plátanos, cómo se hierven los elotes, porque hace mucho calor en el infierno. Entonces, tú te quieres perder, adelante, piérdete, condénate, disfruta del infierno, pásala bien, me avisa cómo va el concierto.
pero no arrastres contigo a la persona que tú dices amar. Si tú quieres perderte tú, adelante. Aléjate de Dios. No lo digo yo, Apocalipsis lo dice en una, lástima que ahora mismo no anoté el versículo, pero constantemente en la Biblia vemos del amor de Dios, de su misericordia, de la salvación, del arrepentimiento, pero hay una parte en Apocalipsis que nos muestra que llegará un punto donde dice, el que quiera seguir en su impiedad, siga siendo impío, pero el que quiera ser santo, santifíquese cada día. Va a llegar un punto donde, bueno, tú te quieres perder, adelante, pérdete, pero tú quieres ser salvo, entonces santifícate cada día. Entonces, tú me puedes decir a mí que amas a esa persona si con tal de tú satisfacer tu carne, eres capaz de debilitar su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque amar no es preguntarte qué tanto provecho puedo sacar a esa persona, qué tanto me puedo beneficiar de ella. El amor es tú preguntarte cuánto yo puedo hacer para proteger a esa persona, para cuidarla, para guiarla, para que podamos ir de la mano de Dios. Porque aquí entonces, cuando no lo vemos de esta forma, entonces hay que utilizar la siguiente analogía. El pecado es como rascar una herida. Imagínense que yo tengo una llaga en este brazo y voy al doctor porque tengo una llaga acá en la mano. Dije brazo, fue. Bueno, mano. Imagínense que entonces mi brazo, pero soy disléxico y no sé cómo decir la parte del cuerpo. Tengo una llaga acá. Voy al doctor y le muestro la llaga. Él me dice, ponte esta crema durante una semana, pero no te rasques. Una semana tu cuerpo va a sanar y esa llaga va a desaparecer. Pero ¿qué sucede? Esa llaga me produce mucha picazón, me arde bastante. Entonces yo me pongo la crema, primer día, y ahí estoy yo aguantándome las ganas, ay, espérate, esto sí pica, esto sí arde. Segundo día, me empiezo a agitar la mano para no rasgarme porque me arde, pero el medicamento empieza a hacer efecto. Tercer día, la llaga se está reduciendo, pero me sigue ardiendo bastante. Entonces yo sigo luchando con el deseo de quitarme esa comezón, esa molestia, pero me estoy conteniendo. Llega el cuarto día, lo mismo. Quinto día, a la mitad del quinto día me desespero y empiezo, ¡uh! ¡Ay, Dios mío, qué rico! ¡Uy, papá Dios! ¡Wow! ¿Cómo fue que me empecé a arrancar antes? ¡Ay, qué picazón! Pero, ¡ay, qué rico se siente! Ya, por fin. Adiós, picazón. Ay, ya me quité ya esa gana yo de la picazón que tenía. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo me miro el brazo, la mano, perdón, donde tenía la llaga, en lugar de mejorar, ahora se empeoró. Rascar esa herida me produjo alivio. Rascar esa herida se sintió bien. Incluso me causó un placer momentáneo porque, ¡ay, qué rico rascarte donde te pica! Pero mientras más te rascas, más abres esa herida, más la irritas, más la infectas e incluso la vuelves más difícil de sanar. Y muchos conocen que cuando una herida se infecta y la infección se extiende más y se complica, en ocasiones hasta hay que amputar el miembro. Y así es el pecado en el noviazgo. Puede sentirse bien una conversación, un toque de tu pareja, un momento, ay, un momento como que viene un estornudo. ¿Va a venir o no va a venir? Porque, ay, interrumpiéndome la prédica, Dios mío. Decía, una conversación, un toque, un momento a solas, una intimidad fuera del diseño de Dios. Puede sentirse bien, puede sentirse rico. Pero ¿qué sucede entonces? Que lo que parecía placer, lo que parecía agradable a ti, termina trayéndote lo que es la culpa, te trae dependencia, te trae vergüenza, te trae frialdad espiritual, te trae una doble vida, te trae heridas emocionales. Entonces, dices que amas a tu pareja, sea hombre o sea mujer. En este caso, las chicas amando a su varón, los varones amando a su chica. Que no se confundan. Dices que lo amas, pero llega una situación donde todo termina de esta forma. ¿Verdaderamente es amor?
¿Verdaderamente estás cuidando a esa persona? ¿Estás verdaderamente procurando proteger su espiritualidad? El hecho de que algo se sienta bien no significa que nos esté haciendo bien. Dice Santiago en su capítulo 1, versículo 14 y 15, porque, gracias, ya, me libré de ese tornudo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la persona dice, no, porque fue Satanás que me tentó, el diablo me hizo pecar, el diablo me hizo caer. Dice Santiago algo diferente. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. La tentación nunca te enseña la herida completa. La tentación solo te enseña el placer del momento, pero no te enseña la infección que viene después. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el noviazgo muchas veces no solo te estás rascando tú mismo la herida, o únicamente tú. Muchas veces tú estás agarrando la mano de la otra persona para que también se rasque, para que también se abra la herida y también se le infecte. Y aquí pasamos entonces a otro punto, y es el peligro de normalizar el pecado. De las cosas más peligrosas que nosotros podemos sufrir como cristianos y enfrentar es cuando normalizamos el pecado. Normalizar el pecado ha sido la causa de muchos desastres en la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que se repite sin arrepentimiento entonces empieza a parecer normal. Uno de los mayores peligros no es únicamente tú caer, no es la caída nada más, es cuando tú te acostumbras a estar cayendo constantemente. ¿Por qué? Porque al principio, ¿qué hace el pecado? Te duele. Durante mi adolescencia, yo batallé muchísimo con la pornografía y la masturbación. Y me dolía, ¿por qué? Porque constantemente escuchaba en la iglesia que eso era un pecado, que estaba deshonrando a Dios, que estaba luchando, maltratando mi cuerpo, que yo estaba haciendo algo pecaminoso, algo abominable. Y como yo era un joven que buscaba de Dios, que quería agradar a Dios, cada vez que me daba cuenta que caía en ese pecado, me dolía, me lastimaba. Al inicio. ¿Qué pasa después? Me incomoda. Me incomoda cuando vuelven a predicar sobre esto en la iglesia, cuando empiezan a hablar sobre estos temas. Es una sensación incómoda. Pero luego se justifica. Los jóvenes empiezan a hablar de eso en la congregación y dicen, sí, a mí también me pasa eso. Eso es algo normal. Eso es algo con lo que todos lidiamos. Tú no eres el único. Tú no estás solo. Ah, pues entonces como yo no soy el único, pues entonces significa que todo el mundo está en la misma prueba. Entonces yo no tengo que sentirme mal por algo que es natural de la juventud. ¿Y qué pasa? Al final se normaliza. Sí, lo que pasa, hermano, es que todo el mundo lucha con eso. Lo que pasa, mi hermanito, es que Dios sabe que somos débiles, que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. No te preocupes, que después uno le pide perdón a Dios y Él le pone misericordia para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Ay, no exageres, que eso no es para tanto, tú no tienes que ser tan exagerado. E incluso, recuerdo que algo que mencionábamos mucho en esas conversaciones era, tranquilo, que cuando nosotros nos casemos en el futuro, eso se va a arreglar. Desde que lleguemos al matrimonio, eso se arregla. Eso es ahora porque uno está joven, uno está soltero y bueno, no tiene pareja, pero en el matrimonio eso se arregla y ya. No tenemos que estar desobedeciendo a Dios. ¿Y qué pasa entonces con el corazón? Nuestro corazón se va endureciendo. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué pasa acá, muchachos? Acá sucede que el pecado que se repite
y que no se confronta, termina pareciendo pequeño, termina pareciendo normal, e incluso lo volvemos o nos queremos convencer de que es algo manejable. Y por eso digo, el peligro no está en caer. El peligro está cuando tú dejas de temblar sabiendo que vas a caer. Para poner un ejemplo, muchos tal vez vieron que hace unos días subí un video a mis redes sociales de que fui a un río y me lancé como de una parte alta del río. La primera vez que me lancé sí tenía mucho miedo. Ya según fui haciéndolo con más frecuencia, dejé de tener miedo. Sin embargo, en muchas ocasiones que volví a subir, podía tener la séptima, octava vez, y aún así cuando me asomaba al borde, veía que estaba muy alto, me seguía dando miedo. O sea, al día de hoy, ya lo he hecho muchísimas veces, y cuando subo y me pongo al borde, me causa miedo. O sea, me causa temor. Pero sepan que el peligro se va a volver cuando yo me acerque al borde y no me dé miedo y diga, no hay peligro, y me lanzo con toda la confianza pensando que no me va a pasar nada. Y ciertamente, no lo voy a negar, es un poco peligroso lo que hago porque hay muchas piedras por ahí, un mal golpe y dejo a Elena viuda de por vida. Elena, perdón, no me odies, lo que pasa es que tengo que distraerme con algo mientras no estás acá. Pero ciertamente me causa miedo. En el momento que a mí eso me deje de dar miedo, pues tengo que preocuparme porque probablemente me voy a exponer a algo que me pueda hacer daño. ¿Y qué relación tiene lo que estoy diciendo con el pecado? Que cuando dejamos de tenerle miedo al pecado, ahí es donde viene el peligro, porque entonces ahí es donde empezamos a cruzar el límite que nos puede destruir la vida. ¿Y qué pasa? Que hay pecados que uno no los abandona porque primero se justifican, luego los toleramos y finalmente los adoptamos incluso como parte de la relación. Y acá viene la parte más hipócrita que muchas veces tenemos nosotros como cristianos. Muchos conocerán o recuerdan la historia de David y el profeta Natán. El profeta Natán le dice a David, mira, hay un hombre que era rico en gran manera, tenía muchas posesiones, tenía muchos ganados, tenía de todo, pero tomó el ganado de un hombre pobre. Lo único que tenía, el único cabrito que tenía ese hombre. Perdóneme si en algunos detalles me equivoco, es que exactamente se me fue un detalle, no sé si era un cabrito o si era con otro animal. Pero el punto es que le decía, ese hombre rico tomó la única posesión que tenía ese hombre pobre y se la robó y se quedó con ella. Y David, cuando escucha eso, se queda indignado. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Un hombre rico que tiene posesiones. ¿Cómo le va a quitar eso a ese pobre infeliz que era lo único que tenía, el único sustento, lo único que tenía para él? Óyeme, si yo lo agarro, yo le arranco la cabeza, yo le entro a pecosones, le entro a tromparlo, le traigo en el piso, lo arrastro, lo tiro por el balcón, hago lo que yo quiera con él. Ese hombre lo que tiene que morirse. Es más, tú me lo traes para acá que yo mismo lo mato. Ese hombre hay que matarlo, ese hombre tiene que morirse. Hay que darle piso ahora mismo, hay que navajearlo, cortarle la yugular y que sea lo que Dios quiera. David juzgó con dureza al hombre de aquel relato. Y lo que él no se estaba dando cuenta era que ese hombre que hablaba del profeta Natán era él mismo. Porque David había pecado con Betsabé. Había adulterado con Betsabé. Y no solamente se conformó con tomar lo que no era suyo, también dañó a otros, porque entonces a su siervo Urías, que era de los guerreros más leales de su ejército, lo mandó a matar. Y bueno, Urías se murió ya. Betsabé no es por nada, pero tu esposo ya se murió y la Biblia dice que Betsabé lloró a su esposo Urías. Bueno, mi amor, no es por nada, pero parte de ahí ya le cantamos el himno cuando ya se pase lista, ya le cantamos Mansión Gloriosa y le cantamos el himno, bueno, aquí tenemos un número diferente a los himnos como tienen en México, pero ya le cantamos todo su himno fúnebre cuando ya se pase lista, Más allá del sol, Mansión Gloriosa,
gloria a Dios, gloria a Cristo, el muerto al hoyo y vamos al bollo. Los que no son dominicanos no van a entender, pero los que están dominicanos aquí sí me van a entender lo que yo dije. El punto es que entonces, después que David tomó eso, dice, ¿sabes? Arranca para acá, para el palacio, para que no te quedes solita. ¿Sabes? Que yo cuidándote. O sea, David no se conformó únicamente con tomar lo que no era suyo. Le hizo daño a otro hombre. Pero cuando Natán entonces le cuenta una historia de injusticia que es ajena a él o que él piensa que es ajena a él se indigna y dice, hay que matar a ese hombre tiene que morir. Y dice 2 Samuel capítulo 12, versículo 7, que Natán le dice, tú eres ese hombre. Manito, tú sabes que era broma, era una broma para YouTube, tú sabes que uno, era un experimento social para ver cómo tú reaccionabas, tú sabes. Como que yo, manito. ¿De verdad soy yo? Y entonces, ¿qué relación tiene eso con el noviazgo? En muchas ocasiones nosotros actuamos iguales. Cuando vemos jóvenes en la iglesia que caen, nos subimos al púlpito y predicamos y condenamos a aquellos que miran la pornografía, condenamos a aquellos que practican la masturbación, condenamos a la sierva que se buscó un impío, condenamos al siervo que anda de mujeriego enamorando a las hermanas de la iglesia, condenamos a la hermana que en menos de un año ya ha tenido 3 novios y apenas estamos en julio. Bueno, que en verdad, 3 años, 3 novios en un año, tampoco, ok. Pero seguimos condenando entonces las acciones de cada persona. Seguimos mandando al infierno sin misericordia a cada quien que anda en pecado. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué actuamos así? Actuamos así porque es más fácil condenar el pecado en otros, pero no reconocerlo en nosotros mismos. Es más fácil tú mandar al infierno a otra persona que tú convencerte de que tú también mereces el infierno. Es más fácil decir que todo el mundo merece la condenación eterna y escudarte tú mismo diciendo, no, Dios puede tener misericordia de mí. Ah, pero no puede tener misericordia del hermano. Pero tú quieres que tenga misericordia de ti, que fácilmente anda peor que el hermano que está pecando. Es muy fácil condenar el pecado cuando lo vemos en otro. Lo difícil es reconocerlo cuando Natán, o en este caso la Biblia, nos señala a nosotros. Y entonces, por eso ocurre que vemos a otras parejas y pensamos, ay, qué mal están esa gente, ay, mira cómo cayeron, ay, mira qué falta de temor de Dios tienen ellos. Y sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Justificamos nuestras conversaciones, justificamos nuestras caricias, escondemos nuestras caídas, seguimos alimentando una relación que por dentro está espiritualmente enferma. Y por ahí la lista sigue muy larga. Pero, ¿dónde es que podemos empezar realmente el cambio? El cambio es cuando dejamos de decir, ese hombre se tiene que morir, ese hombre hay que matarlo. Y cuando empezamos a decir, Señor, ese hombre soy yo. Señor, yo soy quien necesita arrepentirse. Yo soy quien necesita cambiar. Así como David en el Salmo 51, 3, 4. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. El cambio inicia cuando nosotros dejamos de decir que la otra persona es merecedora de la condenación y reconocemos que nosotros necesitamos de Cristo. Y yo mencionaba lo que decía al inicio de la conversación que tenemos con los jóvenes. Tranquilo, que cuando ya nosotros nos casemos, eso se resuelve. Yo recuerdo que antes de iniciar mi relación con Elena, algo que yo tenía dentro de mí, porque aún seguía batallando con la pornografía, que yo decía, yo no quiero iniciar una relación con esta lucha.
Ya cuando yo vaya a iniciar una relación, yo quiero ya haber podido ser capaz de superar esto para no arrastrar eso a mi relación, a mi noviazgo. Pero nunca lo hice. Y terminé también, eso afectó mucho mi relación con Elena. Eso afectó mucho mi noviazgo con Elena. Porque a pesar de que yo nunca tuve el hábito de andar mirando mujeres en la calle, en el sentido de que ustedes saben que a veces la gente anda en la calle y botean y se andan rompiendo el cuello para volver a ver a una mujer. Yo nunca crecí con ese hábito, realmente. Crecí viendo a mi papá, pues siempre amando a mi mamá y pues nunca, pues, no fue una conducta que aprendí de él. Entonces nunca tuve esa costumbre. Y yo me enorgullecía de eso, decir, no, es que yo no miro mujeres. Incluso se lo decía a Elena, mi amor, pero tú y yo salgamos a la calle, no te preocupes, no te mortifiques de que yo ande mirando mujeres, porque yo no hago eso. Ahora, si veo un carro que me gustó, olvídate que fácilmente estoy manejando y volteo el cuello y nos chocamos los dos. Él no lo sabe, cuando andamos juntos, mujer, no. Carro, ¡epa! Acelera. Así soy yo, me encantan los carros. Pero aún así, eso afectó mi relación con Elena. Porque como yo decía que amaba a mi pareja y me jactaba de que yo no miraba a otras mujeres, pero entonces consumía pornografía. ¿Cómo yo puedo decir que amo a mi pareja cuando entonces consumo ese contenido? Ah, pero es muy fácil yo andar condenando al hermano que anda enamorando a la sierva, al hermano que se anda enamorando de mujeres del mundo, a la hermana que se anda besuqueando con muchísimos hombres en la iglesia y así. Pero es muy fácil yo condenar al otro, pero no reconocer el pecado mío. Entonces, el cambio inicia cuando nosotros dejamos de justificar el pecado y hacemos como David, lo reconocemos y lo confrontamos. Reconozco que he sido rebelde, dice David. Mi pecado está ante mis ojos. Reconocer contra Dios que hemos pecado contra Él, que ante sus ojos hemos hecho lo malo. Y eso simplemente nos hace ver que su juicio siempre es justo, porque nosotros siempre somos merecedores de la condenación. Pero Él en su misericordia y su gracia es quien nos perdona y nos da la salvación. Porque nosotros no nos merecemos la salvación. Nosotros no somos merecedores y nunca seremos merecedores de la salvación. ¿Y por qué mencionaba también esta parte de esa justificación que decían los muchachos de que no, cuando nosotros nos casemos, eso se resuelve? Sepan lo siguiente: el matrimonio no es la cura automática del pecado. Esto que yo tengo acá, este anillo, el anillo no reemplaza el arrepentimiento. No sé allá en México, pero al menos algo muy común aquí en República Dominicana es que cuando se da el caso de que dos jóvenes en la iglesia están fornicando y se destapa ese escándalo, cásenlo rápido, cásenlo para que no se quemen. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, que si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que andarse quemando de pasión. Es mejor, en buen dominicano, que ustedes se casen, que están dando lengua y lambiéndose hasta la última amígdala. Los dominicanos entendieron, espero que sí. Entonces, sucede que en muchas iglesias se ha vuelto muy común esta lógica. Los jóvenes caen, eso se vuelve un escándalo, se descubre en la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede con los ministros? Los empujan a que se casen rápido. Cásense, mis hermanos, cásense antes que se vuelva más escandaloso este asunto. Y no lo hacen porque hay una madurez. No lo hacen porque haya un propósito. No lo hacen porque haya una convicción. Lo hacen porque, bueno, ya pecaron. Hay que hacerlo para que no se sigan quemando. Hay que hacerlo para arreglar eso. Hay que hacerlo para que puedan disfrutar su carne sin sentir remordimiento. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Acá sucede que un matrimonio que se levanta desde la presión, que se levanta desde la culpa, que se levanta desde el escándalo, que se levanta de la urgencia de tapar una caída, un matrimonio que se levanta
en el intento de resolver el tema carnal con una ceremonia, ¿qué sucede? Que muchas veces termina siendo un matrimonio frágil. No hay una solución mágica. Casarse no es la solución mágica para una carne que nunca aprendió a someterse a Dios. ¿Por qué? Porque no todo el matrimonio que se apresura por un pecado es un matrimonio que se construye sobre el arrepentimiento genuino. Y entonces, ¿qué pasa acá? Que no se está formando un hogar en la iglesia. Lo que se está haciendo es intentando ponerle un techo a un incendio. Bueno, esa casa se está quemando, se está perdiendo en fuego, está ardiendo a montones, pero vamos a ponerle un techo para que la gente no se dé cuenta que se está quemando. Y con esto yo no estoy diciendo que todas las parejas que caen y que luego se casan están destinadas al fracaso. No es lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que casar a dos personas para solucionar ese problema no sustituye el proceso del arrepentimiento, de la restauración, del consejo, del dominio propio, de la madurez espiritual. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando el problema que está en la raíz, que está en el fondo, no se trata, entonces el matrimonio no lo borra. El matrimonio no esconde ese problema. El matrimonio no lo elimina. Lo que hace con ese problema es que lo arrastra al siguiente nivel. Y por esa razón es que muchos matrimonios que nacen de solo resolver la quemazón, resolver esa pasión, tapar el pecado, entonces, ¿qué sucede con ellos? Que terminan cargando inmadurez, peleas, conflictos, desconfianza, inestabilidad, manipulación, heridas sin sanar y a veces incluso las mismas dinámicas pecaminosas, pero con otro nombre. Y es lamentable, pero por eso vemos incluso en la iglesia muchos matrimonios que inician y al poco tiempo se divorcian, se separan. Entonces, sáquense de la cabeza eso que yo tuve durante mi adolescencia, de que la tentación desaparece por arte de magia. No, no desaparece, simplemente evoluciona. La tentación no desaparece, simplemente cambia el campo de batalla. Como decía, muchas personas piensan, ay, cuando yo me case ya se va a acabar esta lucha. Cuando yo me case ya no tendré problema. Ah, lo que pasa es que el problema es que como yo todavía no me he casado, es muy recurrente que yo tenga esos deseos. Si nosotros nos casamos, todo eso se va a arreglar. Mentira del enemigo. En buen dominicano, mentira del diablo. Dominicano no puedo decir eso porque me funan, pero bueno, no digan a nadie que lo dije. Entonces, ¿qué sucede con la tentación? La tentación lo único que va a hacer es que va a cambiar de forma. Si antes era la inmoralidad o la pornografía, luego se convierte en el deseo hacia otra mujer. Si antes eran mentiras y secretos, se convierte luego en frialdad y distancia. Por decir un ejemplo, en el noviazgo, yo pude, como Elena estaba a distancia, yo puedo tener 8,000 secretos acá en el celular, porque al fin y al cabo ella está en otro país, y yo estoy en Dominicana, y yo puedo tenerle muchos secretos a ella. Sin embargo, desde que Elena y yo nos hicimos novios, ella siempre tuvo la contraseña de mi celular. Lo podía desbloquear con su cara, con el Face ID. Y gracias a Dios nunca tuvimos ni siquiera la necesidad ambos de revisar nuestros celulares, porque pues creamos esa confianza desde un inicio. Entonces teníamos las claves, bueno, no las claves, podíamos acceder a ambos celulares sin yo tener que solicitarle a ella que entrara, porque lo desbloqueábamos con la cara. Sin embargo, esa confianza que hubo desde un inicio fue una razón para que ni siquiera sintiéramos la necesidad o la desconfianza de revisar algo pensando que alguno estaba escondiendo algo. Pero eso éramos nosotros. Tal vez no es el caso de otras personas. Entonces, lo que en la relación, en el noviazgo era una mentira y un secreto, entonces, en el matrimonio, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en frialdad
y como ya estamos juntos, bueno, me distancio de ti. Si en el noviazgo eran deseos desordenados, ¿qué va a suceder entonces en el matrimonio? Bueno, la tentación podría ser aquí ya la rutina y el conformismo. Y mire que yo me estaba volviendo loco cuando me casé con Elena, porque duramos, creo que fue como una semana que ni siquiera salíamos de la casa por los afanes y eso, estábamos muy ocupados. O sea, pero ven acá, yo tengo una semana yendo al trabajo, llegando a la casa, y como que siento que estamos cayendo en una rutina, en una monotonía. Entonces como que sentía que debía hacer algo para no caer en eso, en esa monotonía, en esa rutina. ¿Por qué? Porque lo que tal vez en el noviazgo para mí, Elena, era algo con lo que batallábamos bastante, en el matrimonio resulta que ahora es diferente. No fue que, bueno, ya vencimos toda la prueba del noviazgo, ya no vamos a tener ninguna. Mentira. Si en el noviazgo era la canción número 1, en el matrimonio se vuelve This is the remix. Se vuelve el remix de la canción. Simplemente evoluciona. Entonces, apréndanse lo siguiente, chicos. Lo que no se rinde a Cristo en el noviazgo, lo que no se entrega al Señor durante una relación de noviazgo, sépanlo y grábenselo. No se va a arreglar automáticamente con un anillo. Si ustedes no se rinden al Señor, simplemente van a arrastrar eso al matrimonio. El matrimonio no expulsa la carne. Como decía, el matrimonio solamente te va a cambiar el campo de batalla. El anillo no va a reemplazar nunca lo que es el arrepentimiento sincero de corazón. Y la ceremonia de la boda nunca va a ser capaz de sanar lo que nuestro corazón se niega a reconocer. Y es importante que veamos lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. No caigamos en el error que muchas veces caemos. No usemos el perdón de Dios como una excusa. Ay, sí, lo que pasa es que Dios es misericordioso y Dios ama, Dios perdona, Dios restaura. Sí, es cierto. La gracia de Dios nos perdona, pero también nos llama a cambiar. ¿Por qué? Porque si nos refugiamos siempre en la gracia de Dios, en vez de utilizarla como una solución, la utilizamos como una anestesia. La utilizamos como una anestesia para encubrir el pecado, en vez de utilizarlo como algo que nos llame al cambio. Y mientras usemos la misericordia de Dios como excusa para seguir igual en nuestras vidas, nunca seremos capaces de pelear contra el pecado. Muchas veces yo me traté de convencer de eso, de no, lo que pasa es que Dios sabe que yo soy débil, que Dios sabe que yo estoy luchando con eso, pero bueno, Él es misericordioso. Y hasta que yo no me convencí de que no era únicamente la misericordia de Dios, sino que tenía que luchar contra el pecado, nunca pude salir de ahí si no reconocía eso. Y ahí es donde entra lo que dice Romanos 6. Ahora pues, ¿qué vamos a decir? Esta es otra versión, por si acaso, si alguien se le encuentra diferente. ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Es una pregunta, chicos. ¿Debemos seguir pecando nosotros para que el Señor siga teniendo más misericordia de nosotros? Me encanta Pablo, porque el apóstol Pablo, en sus cartas, constantemente hacía este tipo de preguntas, preguntas que llamaban a la curiosidad, preguntas que llamaban al debate. En muchas de sus cartas, lo hace en Romanos, lo hace en Efesios, lo hace incluso en la carta a los Corintios. Pero me encanta de Pablo que antes de que la gente diga, seguiremos pecando para que Dios nos perdone. Oye, Dios es misericordioso. Sí, misericordioso. Entonces, la misericordia nos perdona. Y si la misericordia perdona, significa que aunque yo peque, Dios me perdona. Seguiremos pecando para que Dios nos perdone, pero claro.
Pablo le amarraba la boca a la gente de una vez y le ponía en la siguiente parte, claro que no. No, manito, no seguiremos pecando. Ay, seguiremos pecando para que la gracia abunde. No. Sí, porque no. Lo que pasa, no. Pablo, pero que no. No, 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 no. Te digo que no. Y no. Y la que soporte. No. Porque los que hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en el pecado. Pablo le callaba la boca a la gente de una vez. Y eso me encantaba de Pablo, que no daba lugar para que nosotros quisiéramos excusarnos. Inmediatamente él daba la respuesta. Claro que no. No seguiremos pecando. Entonces, la gracia no es un permiso para seguir. La gracia es poder para que nosotros nos levantemos, para que nosotros entonces reconozcamos nuestro pecado y así podamos renunciar a aquello que ofende a Dios. Entonces, el cambio comienza, como decía, cuando yo dejo de decir, ay, Dios sabe que yo soy débil, Dios me perdona, yo puedo seguir así. No, el cambio comienza cuando nosotros decimos y reconocemos que es cierto, Dios me perdona. Y como Él me perdona y Él me puede limpiar de mi pecado, yo no quiero seguir igual. Muchos conocemos esa alabanza que dice, eh, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. La alabanza de renueva. Debe ser una petición constante que el Señor renueve nuestras vidas y no conformarnos con decir, yo soy así. Dios sabe que yo soy así y Él tiene que aceptarme porque Él sabe que yo estoy luchando. No, no que yo soy así. Es que yo tengo que pedirle a Dios que me renueve siempre. Para yo poder ser un buen esposo para Elena, yo tengo que pedirle a Dios que me renueve cada día. Para yo poder ser un buen padre en el futuro, tengo que pedirle a Dios que me renueve cada día. Para yo poder ser un buen predicador, tengo que pedirle al Señor que me siga renovando. Para poder ser alguien que anuncie el evangelio en los diferentes pueblos y ciudades, tengo que pedirle al Señor que me siga renovando. Para ser alguien que pueda seguir guiando la juventud, tengo que pedirle al Señor que me renueve. Porque si no me renueva, entonces voy a seguir estancado. Y mi testimonio va a andar por el piso. Y con un testimonio por el piso, ni siquiera poder predicarle a la gente, porque cuando la gente me escuche predicando, va a decir, y ese que me está predicando, mi no, pero si ese es cristiano, yo soy pastor. ¡Ah! No podemos caer en eso. Tenemos que pedirle al Señor que nos renueve cada día. Y para ir concluyendo, el matrimonio, al igual que el noviazgo, es un camino que debe llevarnos siempre a la santificación. No se deje engañar de lo que dice la gente del mundo. Que esperar, no, tú estás perdiendo el tiempo. Esperar es guardar algo valioso para el tiempo de Dios. Dios nos diseña para que podamos crecer juntos en el noviazgo. Y el matrimonio lo que hace es que nos ayuda a ser aún más como Cristo. Yo ahora mismo estoy dando el estudio de Efesios en la congregación. Empecé hace varios meses, incluso antes de la boda. Y creo que uno de mis partes favoritas del estudio de Efesios, ya tengo creo que unos 9 meses estudiando la carta con la iglesia. Para mí una de las partes favoritas fue cuando llegué al capítulo 5 y que el libro decía, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Porque ahora que estoy casado, creo que es donde le encuentro más sentido a esta enseñanza. De que tengo que procurar amar a Elena, no simplemente por amarle y que ella pueda tener todo lo que necesita, no. Debe ser un amor que vaya más allá del amor terrenal. Que sea un amor parecido al amor que tuvo Cristo por la iglesia. Que se entregó a sí mismo, que no le importó quitarse su comodidad para que la iglesia pudiera ser salva. Entonces, ahora, en esa etapa que yo me encuentro de esposo, para mí es mucho más satisfactorio cuando leo esto porque me pone un reto más de seguir cada día mejorando para ser un buen esposo para ella y ser un buen cabeza del hogar. Y cuando tengamos nuestros hijos, poder guiarlos también en los caminos de Dios y ser un ejemplo para ellos.
Cuando yo era pequeño, recuerdo que mi papá me cantaba mucho una canción que decía, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo cuando era un niño, recuerdo que mi papá antes de llevarme a la habitación a dormir, él me cantaba esa canción. Y siempre le dije a él, cuando fui creciendo, que, perdón, yo le dije a él que una de las cosas que yo deseo y anhelo mucho en el futuro es poder cantarle esa misma canción a nuestros hijos. De cuando yo tenga ya mis hijos con Elena, poder cantarle a mis hijos también esa misma canción, que sea una petición constante en mi vida de que el Señor me ayude a ser como Él, porque detrás de mí viene un chiquito o una pequeña que quiere ser como su papá. Entonces, con más razón, debemos procurar ser personas que sean fieles a Dios. Y recuerdo que fueron de las cosas que fueron moldeando mi carácter para hoy llegar a lo que es esta etapa con Elena. Es cierto, chicos, el noviazgo es algo muy difícil, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho sacrificio, no es perfecto. Y cuando muchas personas nos miran a mí, Elena, a veces dicen, ay, veo que tienen una relación a distancia, qué lindo. Ustedes lo recomiendan y yo, pero claro que no, no lo recomendamos. Relación a distancia, no, en diferentes países no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque sabemos que lamentablemente no todo el mundo estará dispuesto a asumir todo lo que tuvimos que asumir nosotros con tal de estar juntos. Tener que esperarse durante casi 5 años a distancia para poder casarte con la persona que amas. Yo hubiese querido, honestamente, si yo hubiese tenido la posibilidad de casarme con Elena antes, lo hubiese hecho, pero no podía. Porque como dice Lucas, ¿quién de ustedes se va a sentar a construir una torre y no se sienta a calcular si tiene los materiales necesarios para construirla y finalizarla? Yo decía, no, en esta etapa de mi vida no puedo porque apenas soy un estudiante, tengo que prepararme, tengo que ser profesional, tengo que ser alguien que pueda proveer el hogar. Entonces, por eso le dije a Elena en aquel entonces, desde antes de ser novios, 4 años, porque es la etapa en la que creo que puedo prepararme bien. ¿Y qué pasó? Que yo me senté, bueno, 4 años, pero que vamos a orar para que Dios provea. No, tuve yo que trabajar muchísimo, tuve que esforzarme, tuve que seguir estudiando, tuve que asumir muchos proyectos para entonces así poder ser alguien que pueda garantizarle a ella una provisión. Y al final todo eso le dije a ella en nuestra luna de miel que, contrario a los que muchas veces me decían durante mi juventud, cuando incluso es un insulto, eh, pero en Dominicana es muy común que cuando tú opinas sobre un tema, que la gente piensa que tú no tienes ni siquiera la facultad para opinar de eso, o que tú, no, o quieren ignorar tu opinión, dicen, cállese, que usted ni siquiera tiene relaciones. Porque son dominicanos, ya van a saber a qué me refiero. Entonces, era algo que me lo decía muchas veces a mí, porque la gente sabía que, ajá, yo era cristiano, y lo decían como manera de burla, manera de ofensa. Pero a Elena le dije, recuerdo en nuestra luna de miel, que una de las mayores satisfacciones que yo podía tener en esta etapa era saber que estaba empezando a descubrir todo esto que era muy nuevo para mí, únicamente con ella. Cuando el mundo me decía, no, tú lo que estás peleando el tiempo, tú lo que estás es de tonto, bueno, no sé, no voy a decir insulto para que no me funen, pero cuando la gente lo que me quería humillar por mi decisión de yo reservarme, al contrario, yo le decía a Elena que a mí lo que me daba satisfacción era saber que únicamente ella fue la persona que yo conocí. La única mujer en mi vida que yo conocí fuiste tú. Y eso me llenó de mucha satisfacción cuando llegamos a esa etapa. Y no lo digo porque no hubieron tentaciones. No lo digo porque no hayan aparecido oportunidades. No lo digo porque fue fácil. No lo digo porque hubiesen habido oportunidades en las que yo pude haberle sido infiel. Gracias a Dios siempre
marqué ese límite para no llegar a ese punto. Pero lo digo porque, chicos, vale la pena cuando tú miras hacia atrás todo lo que tuviste que afrontar y darle las gracias a Dios de que te ayudó a llegar bien. ¿Y qué beneficios podemos encontrar con eso? Podemos encontrar, por ejemplo, cosas como paz en las conciencias, menos heridas innecesarias, llegar al matrimonio con la gratitud, poder mirar a tu esposa y decirle, mi amor, finalmente hemos llegado a esta etapa. Gracias a Dios que nos permitió conseguir aquello que le pedimos durante tantos años. El mundo constantemente te puede decir que esperar es perderte de algo, pero el Señor lo que te enseña es que no es perder, es guardar algo valioso para su tiempo. Entonces, chicos, cuando ustedes que tal vez están en un noviazgo o que tienen planes de tener un noviazgo en un futuro, no arrastren cosas a su relación. No jueguen con las heridas. No normalicen lo que los está destruyendo. No actúes como David, condenando a otros, condenando en otras personas lo que tú no quieres reconocer en ti. Y no creas que el matrimonio va a resolver lo que no has querido rendir a Cristo. Más bien, di en esta noche, similar a como dijo David en Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pídale al Señor que les ayude a reconocer su pecado. Pídale que cree un corazón limpio en ustedes, que les ayude a amar a su pareja de una manera que lo honre a él y que les pueda dar la valentía y la convicción y la motivación y las fuerzas para cambiar de verdad. Así que nada, chicos, Dios les bendiga. Hasta acá mi clase. Y bueno, sé que tal vez puedan haber ahora momentos de muchas preguntas, así que imagino que se abre la sesión para preguntas y respuestas. Yaira, adelante. Es Yaira, te lo he mencionado durante aproximadamente más de 10 años. Te quiero, ¿Sabes? Yaira. Primero voy a decir lo que siento, Robertico, gracias por no haberme invitado. Me siento, mira, me llegó allá, allá, a lo profundo de la costilla, pero tal vez no te apures, manito. Que tranquilo, que yo te invito a la mía, para que tú veas que yo le pongo la mejilla, mire, mire. Tranquila, Elena, no, eso es un relajo, ¿oíste? Yo no te conozco, pero bienvenida a RD para cuando vengas. Algún día nos conoceremos. Yo soy chiquitica, así que no te preocupes. El punto está en que yo iba a hablar directamente sobre el pecado y otras cosas, ya hablando más en serio. Primero, me gustó una cosa que dijo una vez mi padre predicando, que fue básicamente que ningún pecado es pequeño y que ninguna mentira es blanca y ninguna mentira es negra. Nada es pequeño para el Señor mientras sea un pecado, todo es igual, tiene la misma magnitud, las mismas consecuencias. Y cuando la llevamos al matrimonio o al noviazgo, lo hablo desde la experiencia quizás de mi mamá y de mi papá, que ya no están juntos, pero ella siempre me recalca que es importante no cometer los mismos errores y que siempre me ve en su espejo para que yo entienda que es un buen matrimonio y que es lo que se necesita hacer. Y cada vez que yo le pregunto a alguien sobre mi madre, siempre dice, fue una persona muy recta en su matrimonio. O sea, no hubo nada que nos faltara ahí. Ahora bien, yo entiendo que cuando uno quiere casarse rápido, como le pasó a mi mamá, que tenía 27 años, la gente la estaba poniendo rápido, como decimos aquí, ya era un torpedo,
cásate, vete, esto, aquello, ya tú eres grande, ya tú esto, ya tú lo otro, ya tú puedes generar dinero sola. Esto. Mi mamá decía, pero yo todavía no me deseo casar. En una noche mi mamá me dice que básicamente ella le pidió al Señor que la primera persona que pasara ahí, aunque sea un perro, que ella se iba a casar con él, porque estaba tan cansada de ese tipo de cosas que ella ya lo que quería eso. Y al otro día con una sombrillita llegó mi papá. Entonces, una sombrillita y un mapa, que no sabía llegar. Entonces, básicamente, primero también hay que ver lo que le pedimos al Señor, ¿eh? En segundo lugar, es que los problemas que nosotros llevamos desde el inicio, lo vamos a ir a arrastrar al noviazgo y el noviazgo al matrimonio. Y se puede llegar a repetir de maneras infinitas. Y como tú dijiste, ya no será el pecado con el que le tenemos nombre, sino algunos que no tienen nombre, algunos que nos conocen, que no conocemos. Si vemos que esa persona es egocéntrica, es egoísta con nosotros en especial, esa persona seguirá siendo igual en el noviazgo. Y ya cuando llegue al matrimonio se convertirá en otro pecado que nosotros no quisiéramos que llegara ahí. Entonces es importante entender que ningún pecado es pequeño y que mientras tanto tú estés con esa persona, tú tienes que saber sostenerla y tienes que saber estar con ella. No he tenido novio, para que sepan. Para que no digan que está hablando una experta. No soy experta. El punto está en que también yo siempre he dicho que en mi caso yo me quiero casar con una persona que me sostenga. Que si yo estoy mal, él no puede estar mal conmigo. Ni que vamos a llorar los dos. Imagínate, se cae la casa. No. Tiene que te. Bueno, yo estoy triste hoy también como tú, pero adivina qué. Como me gustó una anécdota. Voy a ir al árbol, lo voy a abrazar, le voy a dar golpes, voy a hacer algo, voy a llorar, voy a gritar, Y cuando llegue a mi casa con una sonrisa, mi amor, ¿qué pasó? Ven, vamos a resolverlo juntos. Si esa persona es quien está mal, yo tengo que ajustarme en el baño, ese fue mi peor día, llegué mal, el trabajo, todo, la gente me gritó. Ese día, esa persona está mal, tenemos que sostenernos los dos. Poner mi sonrisa más grande, aunque me cueste, y decir, mi amor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Porque hay veces que si los dos nos vamos a caer. Dime, ¿en qué se va a mantener una relación? Es Sí, importante. eso que tú mencionas me hace recordar, como decía en la prédica, lo que fue uno de los principios que tuve al elegir pareja, que decía, yo quiero una persona que si el día de mañana yo flaqueo en mi fe, si el día de mañana yo me alejo de la iglesia, quiero que sea alguien que me pueda volver a levantar, que me pueda volver a regresar a los caminos y no que me tire más al mundo. Entonces, sí, comparto bastante tu, tu opinión. Y nada, eso era todo, básicamente, que directamente cuando uno busca una persona, no solamente por la belleza, porque díganme, usted no le van a poner como yo digo. Yo no le voy a poner una funda en la cabeza. Hágame el favor, la luna de miel, yo voy a querer ver a mi hombre. Eso no tiene que ver con eso, señores. Pero lo que trato de decir es que básicamente también hay que buscar eh, lo que son básicamente las características que deseamos ver en esa persona. Si esa persona no te gustó sus características, dígale, mire mi siervo, aquí no vamos a llegar para ningún lado. Nos vemos en la próxima. Dios lo ama, Dios lo quiere, muchas bendiciones, nos vamos a seguir viendo, pero hasta la próxima, porque yo no voy a estar en esto. Ahora bien, si a usted le gustó su siervo y usted sabe que ese siervo, algunos detallitos hay que arreglar, usted sabe, el outfit, el peinadito, pero esas son cosas que se arreglan en el camino. Y lo demás, eso no tiene nada que ver con eso, sino simple y sencillo en características, en cosas así, como me gusta una frase que dice mucho un hermano, que es básicamente, ¿cómo se asemeja más a Jesús? ¿Cómo se asemeja más a Él? ¿Cómo tú lo puedes ver? Tú dices, wow, me gusta esto, me gusta lo otro. Bueno, quizás esto no compagina conmigo, porque no vamos a compaginar en todo. Yo vengo de una familia muy diferente y tú vienes de otra muy diferente. Puede ser funcional y funcional, buena, mala, a gusto, sin gusto, pero somos muy diferentes, de educaciones diferentes, vidas diferentes, rutinas diferentes, que nos vamos a intentar acordar los dos en estar en un mismo lugar. Y el día en que no podamos estar en el mismo lugar, intentar ponernos de lado para ver si no nos vemos la cara ese día. Bueno, Entonces, ese es el punto.
y la situación. Y nada, eso es lo que quería recalcar, que básicamente me llamó mucho la atención que tú te fijaste mucho en los pecados que llegan a suceder en lo que son las relaciones. Y sí, me gustó también esa parte, que yo me recordé de eso, que cuando mi papá predicaba, él decía, él dijo en una predica eso, que a mí me gustó mucho. Él decía que básicamente los pecados, ninguno son pequeños. Así es. Ninguno. El que tú creas el más mínimo, ese es el más grande y el mayor detonante de toda tu vida. Bueno, Entonces, Yaira, entonces ahí te voy a interrumpir para pasar entonces ya con la siguiente participación, que veo que hay otros con mano levantada, pero muy acertada tu opinión y de verdad que muchas gracias por eso. A ver, Christopher Rosa, adelante. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Pégate mal el micrófono, Christopher, que no te escuches mucho. No me escuchan bien, pero ahora se escucha mejor. Más o menos te escuchas. Ok, dame un minuto. ¿Tienes audífono por ahí? Sí, tenía el audífono puesto, ahora Ahora, se oye mejor. vale, ahora sí te escucho. Bárbaro, bárbaro. Bien, dado que ya estamos, como quien dice, en el tema y para volver a reestructurar, como quien dice, ya lo que hemos hablado, porque yo te pudiera preguntar en otro momento, ya que sí, somos de la misma congregación, Roberto y yo, pero yo dije, bueno, déjame yo aprovechar y, y la reventó, sí, y participar con dos preguntas que tengo. Y es que, bueno, la primera sería para ti, Roberto, ¿cómo empieza un buen noviazgo para ti? ¿Qué característica tendría un buen noviazgo iniciando de tu parte? Para mí, lo primordial sería que sea un noviazgo construido bajo la fe, en el sentido de que muchas veces se inicia una relación sin siquiera pensar en que esta persona me podría ayudar a mí a crecer en mi ministerio. Yo recuerdo que cuando conocí a Elena, una de las cosas que yo veía en ella era cómo ella ayudaba a su mamá en el ministerio de los niños en la iglesia. Entonces, en ese momento yo estaba empezando también a involucrarme en lo que tenía que ver el ministerio de evangelización. Entonces, al ver esas características en Elena y lo que yo estaba haciendo en la actualidad, yo dije, no, pero ¿tú te imaginas que yo con esa muchacha predicando en un futuro? Y bueno, nos decíamos novios, nunca pudimos predicar juntos, pero nos casamos y creo que fue la semana de casarnos, inmediatamente pudimos tener por primera vez nuestra experiencia yendo a predicar juntos en las misiones. Entonces, para mí eso fue algo que desde un inicio puso las bases para lo que yo buscaba en una relación. Entonces, creo que, como le digo a los chicos, o sea, busquen una persona que los pueda ayudar a crecer en la iglesia, que los ayude a acercarse más a Dios, que si ustedes el día de mañana flaquean, los ayude a levantarse, porque entonces lo físico, claro, o sea, no voy a decir que lo físico no atrae a mí, claro, me trajo Elena porque, wow, qué linda esa muchacha, pero y ella también dijo, wow, ese moreno, pero al final lo físico, eso es algo que se va con el tiempo, eso es algo que va a pasar. Ha llegado un punto donde el niño vamos a tener 60, 70, 80 años y ya lo que nos cautivó de ambos físicamente se va a ir. Yo me voy a quedar calvo, espero que no, pero bueno, no hablen de eso. Entonces, lo que debe siempre unir a las personas, creo que debe ser eso, esa comunión y esa simetría en lo que tiene que ver las cosas de Dios, ayudarse cada día a crecer juntos en la fe. Si el noviazgo empezó por ahí, ya lo demás se puede, diría yo, que ir ajustando en el camino. Espero que ahí se haya contestado todo a Christopher. Sí, ya con, bueno, para aprovechar mi participación, que no he bajado la mano, bueno, no me la han bajado, quería hacerte otra pregunta y esta es un poco más directa a lo que he venido escuchando en el día de hoy. Y es de que cuáles cosas evitar en el noviazgo, ya que hemos hablado de muchas cosas, pero yo quisiera saber exactamente qué tú evitarías, ya que lo lograste, te casaste, pero qué tú evitarías en un noviazgo. En el noviazgo, como decía a un inicio, no jugar con el pecado. Cada relación es diferente.
cada quien tiene tentaciones distintas, pero muchas de ellas llevan algo en común. El tema está entonces cuando uno está en situaciones que saben que uno, lo que pasa es que uno lo reconoce, uno sabe que esa situación puede llevar a que la tentación aumente. Pero entonces, cuando tú reconoces eso, y en lugar de ponerle un alto, de no, el límite lo marco acá, dices, no, bueno, vamos a darle un chancecito, vamos a darle una entradita, aunque sea pequeñita. Si vamos con el pecado, una entrada, por más pequeña que se la demos, puede causar un gran desastre. Una pequeña chispa puede causar un gran incendio. Como dijo la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Podemos decir, no, es algo mínimo, es algo sencillo, pero en cualquier descuido puede convertirse en algo que nos termine afectando a futuro. Entonces, sería eso. Para mí creo que lo más importante y lo más ideal es eso, saber que con el pecado no se juega. Y si nos encontramos en una situación de, de que sepamos que estamos en un punto, saber reconocerlo y ya entonces ahí ponerle un límite y reconocer que es algo que debemos cambiar, arrepentirnos y pedirle al Señor que nos cambie. Entonces, desde ahí al menos veo que Eduardo ya dice que harán preguntas. Ok, ahora preguntas nada más. Bien. Entonces sería eso por ahora, Christopher, en mi caso, lo que podría decirte. Veo también que ahí está Itati Núñez y a ver quién más que levantó la mano por ahí, Diego Sánchez. Entonces creo que primero va Itatis y luego Diego. Es Itati, ¿verdad? Ajá, y Tati, sí. Ok. Bueno, es una pregunta un tanto personal. Sí, si en dado caso de que se pueda contestar, pues está bien. Si no, pues igual lo respeto, ¿no? Cuando mencionabas acerca de la pornografía, ¿cómo fue que tú te acercaste a Elena, se llama? Ella, no tengo el gusto de conocerlos a ninguno de los dos, pero ¿cómo fue que tú te acercaste a ella y pudiste externarle eso que cargabas en tu vida? Porque realmente tú decías que fuiste, o sea, que luchaste con eso por muchos años. Entonces, cuando llega ella a tu vida, que obviamente tenía que ser un tema importante, que tú tenías que hablar con ella, porque ella tenía que saber ese lado tuyo. ¿Cómo fue que tú te acercaste con ella o planeaste acercarte para contarle esa parte más íntima que ella tenía que saber de ti? Bueno, creo que algo que, gracias a Dios, Elena y yo tuvimos desde nuestros inicios en nuestra relación, fue que procuramos cultivar esa comunicación, esa confianza de mostrarnos vulnerables. Y eso tuvo ventajas y desventajas, porque entonces la ventaja era que yo podía contarle todo. La desventaja era que no podía ocultarle nada, porque ya se daba cuenta. Entonces, en ocasiones ella decía, mi amor, te siento raro, me siento distinto, ¿qué te pasa? Y al inicio sí como que trataba de ocultar, no, no pasa nada, todo va bien. Pero entonces ya hubo una ocasión que casi que, bueno, con lágrimas en los ojos le dije, mira, es que me está pasando esto, estoy luchando con esto, estoy haciendo todo aquello y me siento mal porque siento que te estoy deshonrando a ti, estoy haciendo esto, aquello, lo otro. Entonces, para mí, creo que lo más reconfortante no fue simplemente yo liberarme, decirle, ya se lo conté a Elena, ya lo sabe, por lo menos ya me liberé de eso. Para mí, creo que lo más consolador fue que en lugar de esperar una reacción de decepción, de ira, de enojo, fue más una reacción de te quiero ayudar y quiero que podamos luchar con esto juntos para que podamos construir un buen camino hacia nuestro matrimonio. Entonces, por eso también digo mucho de que a pesar de que las relaciones a distancia son complicadas, aplica para relaciones a distancia, aplica para relaciones presenciales, aplica para todo. Si no hay comunicación, si no hay una buena comunicación, pues se complica mucho la cosa, porque nunca vas a saber lo que pasa por la cabeza de tu pareja y tu pareja tampoco es adivina para saber qué es lo que tú piensas, entonces tienes que expresarlo, tienes que externarlo.
Entonces, creo que fue más bien eso, sentir ese consuelo de ella y que buscáramos una solución juntos a eso. O sea, para mí eso fue lo que podríamos decir que fue crucial en yo poder luchar con eso. Entonces, creo que ahí sería Diego Sánchez ahora. Gracias, Bruno. Ok, bueno, a mí por mi parte se me ha dicho varias veces que para iniciar un noviazgo necesitas ser maduro. Y yo podría decir que estoy convencido de eso. Bueno, estoy convencido de eso, pero mi pregunta para ti, hermano, quiero ver tu respuesta es ¿qué tipo de madurez consideras tú? Si es que hay tipos de madurez, ¿qué tipos de madurez tú consideras que son los más importantes para que yo pueda comenzar un noviazgo por mi parte? O sea, ¿en qué ámbitos debo ser yo maduro primeramente? Ok. Cuando se habla de la madurez, yo me alejaría mucho del concepto de ser alguien perfecto, alguien con todas las cualidades que la gente considera que son aptas para una relación, y me enfocaría más en alguien que tenga carácter suficiente para amar a otra persona sin apartarla de Dios. Y además de eso, ser alguien que pueda tener un liderazgo. No liderazgo en el sentido de que tiene que estar en la iglesia, no. Me refiero a liderazgo en el sentido de que dice la palabra que nosotros los hombres somos cabeza del hogar. Debemos ser cabeza del hogar. Entonces, esa madurez debe empezar a formarse y a crearse en base a que yo voy a ser alguien que va a ser cabeza de mi esposa y voy a construir una familia junto a ella, pero conmigo siendo cabeza de la misma. Entonces, la madurez no debería basarse así. Bueno, la madurez no, gracias Elena, la madurez no debe ser únicamente, como digo, en el ámbito secular. Creo que en el ámbito espiritual debería ser lo más determinante de saber gobernar lo que es una relación con Dios, saber tener una relación con Dios que pueda ser cercana a Él. Como dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y además cosas serán añadidas. Entonces, si buscas construir una buena relación con Dios, entonces Él se va a encargar de ayudarte a ti como hombre a poder suplir las demás cosas y añadirte lo que te hace falta. Porque una de mis grandes dudas o inquietudes e incluso miedos para casarme con él era cuando yo empezaba a hacer como Lucas, de sentarme a calcular, de a quién de ustedes antes de construir una torre no se sienta a calcular si tiene los materiales necesarios para terminarla. Yo decía, wow, que yo me siento a tirar el cálculo y como que los números no me alcanzan, los números no me dan. No veo posibilidad de poder casarme, de crear una familia, de yo poder sostener un hogar. Pero, como dice Mateo, y fue algo que me dijo mi suegro también, a pesar de que tú quieras llevar ese cálculo que está muy bien y es algo bíblico, recuerda también lo que dice la Biblia. No andamos por fe, andamos por vista. No, perdón, no andamos por vista. Ay, Dios mío, perdón, dije una herejía. No andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe, perdón. Era la parte. Fue algo que me dijo mi suegro y como que eso me cambió mucho el panorama y dije, no, definitivamente tengo que dejar de confiar tanto en mi capacidad y rendirme a la confianza de lo que Dios me puede proveer. Y así. Veo que también Brandon Márquez ahí está levantando la mano y luego Eduardo Tavira. Tavira, espero estar pronunciando bien los nombres y apellidos. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Igual. Saludos hasta República Dominicana. Bueno, tengo varias preguntas, ¿no? Pero creo que la que más tengo duda es, ¿qué es lo primero que un chico o una chica debe de fijarse en otra persona? Aparte de que sea cristiano, que sea cristiana. ¿Qué es lo primero, o qué es lo primero que tú te fijaste en tu esposa? Bueno, si
les digo, me van a apedrear. Lo primero que yo me fijé en Elena fue que dije, wow, la tipa está bella. La mujer es hermosa, porque, lo primero que uno se fija es lo que la trae físicamente. Pero más allá de lo físico, ya luego cuando empecé ya a conocerla, lo que más noté en ella fue el amor que ella le tenía al ministerio, a lo que hacía, la pasión con la que ella trabajaba para la cosa de Dios, cómo ayudaba a su familia en la iglesia, cómo ella procuraba siempre ser alguien que pudiera trabajar y entregarle sus talentos a Dios. Entonces, es muy común que en el mundo las personas busquen una pareja desde el punto de vista de que esa persona me puede aportar a mí, en qué puede ayudarme a crecer. Entonces también, además de que, claro, o sea, yo quería una pareja que me ayudara a crecer como cristiano, pero también yo lo veía desde el punto de vista de yo quiero ser alguien que pueda aportarle a su vida, que pueda también ayudarla a ella a crecer, a ayudarla a seguirse fortaleciendo en su vida, en su ministerio, que pueda serle de apoyo en las cosas que hace con su familia, en la iglesia. Entonces, por eso siempre, aunque se escucha cliché y parece el típico mensaje de domingo, pero lo primero que uno debe buscar en una pareja es esa seguridad espiritual. Porque recuerden, en la Biblia, al menos en la iglesia, no existe el divorcio. Si ya tú te casaste con tu pareja hasta la muerte, bueno, pero si tu pareja entonces tú simplemente dices, no pusimos de acuerdo y al final nos separamos, tú no le vas a pedir a Dios que la mate para que tú casaste con otra persona. Entonces, con más razón, tienes que ser cuidadoso al elegir. Y fue algo que mi papá me aconsejó mucho, de que nosotros, cuando yo eligiera una pareja, tenía que ser muy sabio porque de ahí iba a depender el 70% del éxito en mi vida o mi fracaso. Y yo en muchas ocasiones quise rendirme, quise soltar, tirar la toalla, quise dejar mis ministerios, quise dejar el trabajo que hacía en la iglesia. Y Elena fue que estuvo ahí para levantarme y decirme, no, mi amor, vamos levantando los dos, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir enfocados en el Señor. Para mí, yo no tengo otra razón más confiable para decir qué fue lo que me funcionó a mí para buscar una pareja. Y fue fijarme en alguien que si yo el día de mañana flaqueaba en la fe, esa persona fuera capaz de levantarme. Y definitivamente Elena lo fue. Eduardo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, hermano. Se bendiga. Pues yo, como algunos saben, soy recién bautizado, y justo comparto la misma lucha que tú tuviste con respecto, pues, a ciertas cosas que mencionaste. Y mi pregunta es, ¿qué forma, o mejor dicho, estoy interesado en acercarme todavía más a la iglesia? Desconozco muchas cosas, pero me encantaría tener un corazón menos endurecido, porque así mismo pienso que puedo. ¿Cómo pretendo yo que mi pareja se abra conmigo si yo mismo me muestro o me podría mostrar con algunos hábitos del mundo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ser también en esa parte, pues, refugio, ¿no? Pero como todavía tengo mucho que aprender, ¿cómo podría trabajar esa parte, hermano, de ir todavía cediendo más a Cristo mi corazón? Una de las cosas más difíciles cuando nosotros pecamos es quitarle esa dureza en nuestro corazón para dejar que Cristo sea quien actúe en él. La pregunta que hacía Tati hace un momento de cómo yo me acerqué a Elena, a mí me pasó que fue ese día yo la llamé cuando salí de la universidad y ella me notaba muy raro. Pero ya cuando yo le conté fue que me sucedió que camino a la universidad
yo venía pensando mucho en, wow, le estoy fallando a Dios, le estoy fallando a Dios, le estoy fallando a Dios, estoy haciendo esto, estoy siendo a alguien que no está honrando mi relación con Elena y así. Y camino a la universidad me puse a llorar conduciendo, o sea, los ojos se me pusieron súper aguados, no podía ver lo que estaba adelante y me detuve y ya luego cuando me calmé, seguí y cuando llegué a la universidad la llamé. Y una de las cosas que cuando tuve ese momento de quiebre fue que yo le decía al Señor, llorando así, es muy fuerte mi carga, no puedo con esta carga yo solo, no puedo. Y la primera parte de luchar contra un corazón endurecido para dejar que Dios actúe en él es el primero reconocer tu pecado, reconocer que estás mal, que necesitas de Dios. Y así como David, cuando pecó contra Dios, cuando adulteró con Betsabé y a causa de ese pecado también, él pues lo deshonró. Dice el Salmos que David le dijo al Señor, crea en mí, Señor, un corazón y dame un espíritu que esté dispuesto a obedecerte. Creo que lo primordial es esa parte de rendirnos totalmente a Dios para que Él sea quien nos transforme. Entonces, igual son muchas cosas, pero creo que lo más primordial es eso, reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer nuestro pecado, confesárselo a Dios y que Él sea que, que nos ayude. Ángel. Bueno, no desviarme. Espero, Eduardo, tal vez que eso responda a tu pregunta. No quiero tampoco tal vez extenderme mucho por el tema del horario. No sé si, como hacemos, Ángel, hay tiempo también para como vean los demás. ¿Qué pasa si me está tirando la onda la hermana o el hermano que está funado en la church? ¿Es en serio? Bueno, ahí dependerá bastante de cuáles son los límites que uno ponga como cristiano, porque pues no es un secreto que en ocasiones tendremos situaciones que habrán personas que nos van a buscar de manera romántica, pero que uno sabe que tal vez esa persona no es la más conveniente. Entonces, ahí no es tal vez ni siquiera uno... Es que no puedo tomarme serio viendo la cara de Ángel. A ver, voy a poner la mano acá para no ver la cara de Ángel. Entonces, creo que todo está en el hecho de uno saber manejarse con altura, ser respetuoso con la persona, no humillarlo o humillarla y pues sí, ser lo más claro posible para que no hayan malentendidos. Como digo, es mejor tú ser claro con una persona y directo que ilusionarlo o ilusionarla y hacerle creer una fantasía durante mucho tiempo para que al final se decepcione cuando descubra la verdad. Entonces, es mejor un ramplimazo o un golpe directo en seco en el momento indicado que mantenerlo durante mucho tiempo. Te descubrimos, Ángel, imagínate, no queríamos que se hiciera público, pero hiciste la pregunta. Brandon, ¿tienes otra pregunta? ¿Ve que levantaste la mano? ¿O será que la había dejado levantada? Bueno, imagino que será que la habrá dejado levantada. A ver, ay, se me cerró el chat. ¿Cómo puedo elegir bien a mi primera pareja? Nunca he tenido novio. Bueno, Evelyn, primero Dios te bendiga. ¿Cómo puedes elegir bien? Yo lo primero que diría es que motives a los chicos a que prendan su cámara para que así tú puedas ir eligiendo de cuál es más. Señores, prendan su cámara porque ven acá. ¿Y qué es esto? A Elena yo la conocí y ella me conoció a mí porque yo tenía mi cámara encendida y yo dijo, wow, y qué muchacho tan lindo. Y yo como que, hey, Silva, Dios le bendiga conmigo. Encienda tu cámara, hombre, que estamos en una buena sesión. Pero bueno, yendo a su pregunta nuevamente, Evelyn.
¿Cómo puedes elegir bien a tu primera pareja? Como sigo repitiendo, procura que sea alguien que te acerque a Dios. Muchas veces dicen, no, lo que pasa es que yo no sabía eso, o la persona, yo lo descubrí ya en el noviazgo, o me di cuenta de eso en el matrimonio. No, las personas siempre dan señales. Las personas siempre muestran lo que son, aunque sea en algo mínimo. Entonces, por eso es bueno que uno se dé el tiempo de tratar a la persona, de serse, hablarse, para uno empezar a identificar cosas que tal vez digan, ah, sí, esto es una bandera verde o una res con flan. Bueno, red flag, eso mismo, ¿se entendieron? Darse el tiempo de conocer a la persona, no de, ah, bueno, tú me gustas, yo te gusto, nos gustamos los dos, vamos a esto y que sea lo que yo quiera. No, o sea, vamos a darnos un tiempo, conocernos y hablar qué queremos ambos en una relación y qué propósito buscamos al iniciar un noviazgo. ¿Es ir al matrimonio o simplemente vamos a ver qué sucede? Yo no recomiendo eso. Yo no recomiendo el vamos a ver qué sucede. Como decía, el noviazgo no debe ser un juego, no debe ser algo que se tome a la ligera, porque es una de las decisiones más importantes que siempre haremos como seres humanos y el cual va a definir el resto de nuestras vidas. Entonces, creo que sería eso. Dice Evelyn que ve muchos chicos guapos acá, así que gloria a Dios, gloria a Cristo. Gente, enciendan su cámara, por Dios. Mira, la sierva dijo que ve muchos chicos guapos. No sé si es que está viendo la cámara o si es que está viendo la foto de perfil que ustedes tienen, pero enciendan su cámara que esto se está poniendo muy interesante. Esto va a dejar de ser buscando la verdad a buscando tu corazón. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Ay, aleluya. Jonathan Gómez. Johnny. Adelante. Ángel, puedes hacer los honores y decir los horarios para nuestra querida amiga Evelyn. Ay, me encanta, señores. Parece chiste, pero en las reuniones donde Elena y yo nos conocimos en el 2020, de ahí salieron muchas relaciones e incluso muchos matrimonios. O sea, Elena y yo no fuimos los únicos que nos casamos a través de reuniones. Hubieron varios matrimonios que salieron de ahí, así que no es broma lo de lo del Tinder cristiano. Ay, aleluya. Qué recuerdos. ¿Verdad que sí, Elena? No, perdón. Mi amor, mi reina, mi vida. Sí, porque dice, no, Elena, piensa que estoy enojada con ella. Mi preciosa. Dice Johnny, levanté mi mano, pero no tengo una pregunta, sino un comentario. Adelante. No sé si lo vas a escribir ahí en el chat o si lo vas a poner pues, con el micrófono encendido. En caso de que lo... bueno, creo que Ángel dijo que primero preguntas y ya luego le iban a hacer los comentarios, tengo entendido. Sí, sí, más adelante entonces. Entonces, bueno, la dejamos ahí, Johnny, para más adelante cuando finalicemos ya las preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? Quiero asegurarme de que no haya dejado ninguna conversación por ahí arriba o alguna pregunta que hayan hecho. Estoy leyendo el chat así rápidamente. ¿Cómo reconquisto a alguien? Ay, bueno, ¿cómo que dice la Biblia? Como el perro que vuelve a su vómito. ¿Cómo es? Bueno, por ahí. Ay, chicos. Migajeros no, migajeros no. No, pero bueno, eso sí es un tema que pareciera broma, pero también creo que con eso hay que sí tener cierto cuidado en la iglesia de uno no tomarse eso como una broma o más bien no tomárselo como algo constante, porque sí es algo que pasa mucho en las iglesias. Ver relaciones que esta parejita terminó, pero a los 2 meses regresan, terminan a la semana, pero regresan al día siguiente. O sea, eso sí es delicado, chicos, no lo recomiendo y traten de ser cuidadosos con eso, de no hacerlo. Gracias, Judy, por el versículo, ahí lo
necesitaba. Dice, Citlali Norris, momento, Jocelyn, no sabía que era, en caso que sea Jocelyn, imagino que no sabía que ese era tu nombre, imagino que es Jocelyn. ¿Cómo llevaron la comunicación en su relación a distancia que les funcionó? Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Gusto verte. Pues, fue un poco complicado porque, o sea, además de la distancia, tenemos el tema de que México y Dominicana nos llevamos 2 horas de diferencia. O sea, ahora mismo en RD son las 12 de la mañana y ahora en México son las 16. Entonces, esas 2 horas de diferencia, a mí y a Elena sí en ocasiones nos chocaba, en el sentido de que de repente yo la quería llamar saliendo de la iglesia. Sorpresa, Elena apenas se está congregando. Apenas se está terminando de alistar para ir a la congregación, porque entonces allá es un poco más tarde el servicio. Entonces sí, no voy a negar que en ocasiones podía ser tedioso y complicado, pero la comunicación creo que no se trata de cuántas horas tú dures en una videollamada, sino lo que puedas comunicar en el menor tiempo, por así decirlo, porque yo puedo durar 3 horas hablando con Elena y si simplemente digo, hola, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué haces? Nada. Ok. Y 3 horas en llamada, sí, puro eso no, pero cuando realmente hay un interés de no, mi amor, ¿qué hubo en tu día? ¿Cómo te fue en tu examen? ¿Cómo te está yendo en la universidad? ¿Qué cosas estás haciendo? Cuéntame del proyecto que tú me estuviste hablando la semana pasada, o sea, como que ese tipo de cosas me refiero. La comunicación no sea algo monótono, sino algo que realmente procure llevar a algo que tenga un sentido. O sea, no digo que en la relación no haya momentos donde uno simplemente habla y no dice nada. O sea, entiende que no comunica nada interesante. Pero, pues en nuestro caso que teníamos mucho eso a distancia, era muy valioso el tiempo que podíamos hablar para ponernos al día e incluso hablar mucho de los planes que estábamos haciendo en nuestro futuro y cuando hablábamos también de los planes de boda, de cómo íbamos a hacerlo, si en Dominicana, si en México, qué estábamos haciendo para lograrlo. Entonces, a eso me refiero, de que creo que la comunicación es lo más primordial y la manera de hacerlo, eso va, pues, lamentablemente no podría decir que hay un estándar, porque lo que me funcionó a mí, tal vez no lo que le funciona a ustedes, tal vez lo que me funcionó a mí, Elena, podría ser distinto para otras personas, pero mientras haya planificación y así, creo que sí se puede llegar a un balance a pesar de la distancia. A ver, creo que más abajo dice Pauli, ¿qué pueden hacer para salir de la rutina si llevan relación a distancia? Algo que